ya de una vez en marzo empezar a recibir clases en línea. Nunca pusiste un pie en... Bien. Empezamos en febrero y ya en marzo cambió todo. 13 de marzo, viernes 13. Y ese día era mi cumpleaños, por eso no lo explico. Hola, saludos a todos, bienvenidos a este podcast de Valores Urbanos. Hoy un episodio muy especial. Hoy tengo a dos invitados que para mí son uno de los invitados muy especiales porque vamos a tratar un tema que incluso a muchas personas que están pensando entrar a la universidad va a ser un programa que les puede servir, porque vamos a hablar de arquitectura, pero desde el punto de vista de la docencia y desde el punto de vista de un estudiante propiamente de la carrera. Así que yo quiero presentar hoy a mis invitados que están ya aquí con nosotros, ansiosos de empezar. Estoy con el arquitecto Isaac y estoy con Dayana Tovar, estudiante de arquitectura. Así que yo les voy a dar la oportunidad para que se presenten y que podamos empezar a platicar. Así que empecemos por Dayana. Primero las mujeres. Mucho gusto, mi nombre es Dayana Tovar y estoy estudiando pues, la hermosa carrera de arquitectura, y es un gusto para mí estar aquí. Excelente. Y poder platicar con ustedes. Muchísimas gracias, Dayana. Para nosotros es un gusto que estés aquí también con nosotros. Arquitecto. Mucho gusto, gracias por la invitación. Mi nombre es Isaac Medina, soy arquitecto. Tengo 8 años de graduado y 6 años de estar ya también en la docencia directamente en la Facultad de Arquitectura. Estamos acá pues también para compartir las experiencias de la docencia y también de la profesión. Excelente. Pues déjenme contarles que este programa lo estuvimos pensando bastante tiempo y sí queríamos hacerlo. Quisimos hacerlo en la primera temporada, porque estamos grabando temporadas de 5 episodios. Y entonces los primeros 5 episodios que grabamos en diciembre los estamos lanzando ahorita en enero. Ya solo queda uno, ya lanzamos 4, solo nos queda uno. Y quisimos hacer este programa al principio, pero no pudimos cuadrar había algunos otros episodios invitados ahí que tuvimos, pero hoy ya lo estamos haciendo y yo estoy contento de hacerlo porque nosotros nos dedicamos a los valores urbanos y a los valores inmobiliarios, ¿verdad? Nuestro negocio es la comercialización de bienes raíces, ¿verdad? Pero también queremos hacer ese vínculo entre lo urbano, ¿verdad? Y las personas, ¿verdad? Porque hablábamos en alguno de los programas anteriores que es necesaria la participación ciudadana. Y justamente en este tiempo compartíamos mucho en el sentido de que las inversiones en bienes raíces han crecido, ¿verdad? Y obviamente eso quiere decir que ha crecido el tema de la construcción, ¿verdad? Entonces a mí me interesaría y quisiera empezar por ahí, por el principio, y esta pregunta va directamente para el arquitecto. ¿Cómo ha visto usted el tema del crecimiento de la construcción en nuestra región, verdad? Empezando por ahí, ¿verdad? Que es donde nosotros trabajamos y nos desenvolvemos, ¿verdad? Correcto. Sí se ha visto un crecimiento, digamos, yo diría en los últimos 10, 15 años, se comienza a ver el crecimiento en el desarrollo de infraestructura en el mercado inmobiliario. Se ven proyectos cada vez no solo en mayor cantidad sino en calidad. Eso es importante. El cliente también ha ido evolucionando con ese crecimiento que ha habido en el sector inmobiliario, y esto ha hecho que los desarrollos pues de alguna manera busquen dar ciertos servicios que antes no se incluían. Claro. Yo diría que el crecimiento, hablando de la actualidad, de la pandemia para acá, al principio cuando nos paran por ese tema, dijimos, se viene duro el crecimiento, sí, pero fue todo lo contrario. Había un efecto rebote en el tema de la construcción, y estos últimos, ¿qué le digo yo?, 20 meses,
se ha visto un crecimiento bastante fuerte. Claro. Y es impresionante porque todos lo sintieron. En la municipalidad nosotros tuvimos un programa con una de las personas que es el jefe de las licencias varias, y él nos dio incluso el dato exacto de cuánto fue el crecimiento en tema de construcción y de inversión en construcción, y es una barbaridad. Era una barbaridad, y nosotros ahí quedó en el programa. Ahorita no recuerdo el dato, pero sí era una barbaridad lo que había crecido. Entonces es importante porque motiva, y eso es lo que quisiera yo captar ahorita. ¿Qué motiva a un joven el decidir estudiar arquitectura? Y para eso obviamente quisiera captar la opinión de Dayana, porque a mí me llama la atención que la arquitectura es una de las carreras, digamos, que tiene mucha remuneración, por supuesto, ¿verdad? Que si el trabajo es bueno, tiene mucha remuneración, pero también tiene mucha satisfacción, porque yo me imagino que un arquitecto, después de pasar 20 años y ver que una edificación que hizo sigue ahí y es reconocida, pues debe ser bastante satisfactorio. Entonces, ¿qué motiva a un estudiante a estudiar arquitectura? Pues yo le voy a comentar mi experiencia, ¿verdad? Claro. Para tomar la decisión. Cuando yo estaba pequeña, a mí me gustaba mucho el ganado. El ganado, porque prácticamente... Como buena Zacapaneca. Sí, el ganado y los cultivos, porque prácticamente en eso crecí con mi familia. Claro. Ya después de eso, mi opción era seguir agronomía, la carrera de agronomía, pero tuve la dicha oportunidad de trabajar para una residencial, y entonces empecé a ver planos, diseños, qué medidas, áreas, entonces ya todo eso me empezó a llamar la atención. Claro. Ya yo me empezaba como que a observar más las edificaciones, las casas, qué estilo tenían las casas. Entonces dije, bueno, voy a seguir esta carrera. Ajá. Y con miedo, porque sí tuve miedo, porque como siempre hay gente negativa que le baja el ánimo a uno. Me dijeron de que esa carrera no era para mí, que era una carrera para hombres, que la mayoría eran hombres, ¿verdad? Sí, correcto. Que esa carrera, que ese campo los hombres lo dominaban. Ajá. Pero dije, pues yo me voy a atrever porque a mí me gustó. Ajá. Y entonces empecé con miedito, como le digo, pero me empezó a gustar, y entre más pesada sentía, porque es un poco pesadita la carrera, entre más pesada la sentía, incluso mi mamá me decía, sí te gusta porque otras patojas, otras personas ya se hubieran salido, pero me empezó a gustar, sí. Me gusta el arte que se maneja, porque la arquitectura es un arte. Es un arte, claro que sí. Así es. Arquitecto, desde su punto de vista, Dayana tiene razón, ¿es una carrera para hombres o estuvo dominada un tiempo por los hombres o cómo estuvo la cosa? Pero lo que sucede es que normalmente se asocia, digamos, a la arquitectura o principalmente con el tema construcción. Correcto. Cuando realmente no es solo eso, o sea, tiene más, ¿verdad? Envuelve muchas cosas. Entonces, definitivamente el sector construcción es algo donde el hombre pues, ha sido quien ha estado más involucrado. Sin embargo, ese es tema también de la evolución cultural que estamos teniendo. Hoy en día, en obra, por ejemplo, ya vemos mujeres trabajando como albañiles, ayudantes de albañiles, sí, trabajando el tema de tabla y yeso. Entonces, eso de alguna manera demuestra que al final, aunque el trabajo es pesado, la mujer tiene la misma capacidad, digamos, que el hombre. En el caso de la parte técnica, digamos, de la arquitectura, también, ¿verdad? Siempre han existido arquitectas, pero normalmente la arquitecta como que ha sido un poquito más de oficina que de campo. Claro. Sin embargo, hoy en día en Guatemala vemos en los grandes proyectos muchas arquitectas que están en campo constantemente y lo dominan muy bien, ¿verdad? Sí, correcto. Por ejemplo, mi hermana es arquitecta de Guatemala, sí. Excelente. Entonces somos familia de arquitectos, mi papá también es arquitecto. Entonces, sí, pues viene de familia, está en la sangre. Está en la sangre, ahí no teníamos opción. No, pero qué bueno porque ya tenían un precedente ustedes de cómo era. Correcto, ¿no? Entonces ella me ha contado a mí muchas experiencias, que aún estando en la ciudad, en Guatemala, y tuvo una experiencia también en Ciudad de Panamá, en un proyecto, que el machismo se maneja siempre, sí. Aún en ciudades, digamos, en los proyectos todavía está ese tema, y
pero poco a poco se va rompiendo, ¿verdad? Sí, Creo claro. que ahí sí que la capacidad está en todos. Sí. Y lo que se necesita es también el carácter, creo que al final es lo que determina el poder estar en campo, tanto para hombre como para mujer. Sí, Eso claro. es muy importante. Sí, no, y yo creo que es un buen punto porque se habla mucho del tema de este feminismo extremo que hay hoy en día, pero yo creo que no tiene nada que ver con eso, tiene que ver, en este tema de la educación, tiene que ver con que las mujeres están saliendo más, ¿verdad? Y entonces al salir más, ellas mismas van abriéndose campo y eso es lo fabuloso, porque como en el caso de Dayana, ella decía, no, yo tomé la decisión y dije, no, yo sigo, ¿verdad? ¿Y cómo encontrás tú las motivaciones todos los días para continuar? Pues, como le mencioné anteriormente, me encanta el arte. He sido un poco creativa. Antes yo era un poco creativa, entonces la arquitectura ya como que lo hace, ya como que lo obliga de alguna forma a sacar su creatividad. Claro. Como dicen que la creatividad es, entre más diferentes sean las cosas y entre más logre uno logra uno como que Armonizar. armonizar, ajá. Entonces, esa es la creatividad. A mí me gusta la arquitectura porque me da satisfacción, me da paz, me emociono, me da paz tener un diseño ya terminado y eso es lo más emocionante, ya cuando un arquitecto como que, miren, felicitaciones, me gusta su proyecto, eso es lo más satisfactorio para mí. Sí, increíble, ¿verdad? Porque todo mundo piensa cuando uno habla de arte, piensa en literatura, en música, en estas que tradicionalmente son un arte, pero la arquitectura también es un arte, ¿verdad? Y yo quisiera saber tu opinión acerca de eso porque justamente ya estás en la práctica de eso, ¿verdad? Sí, yo con el pasar de los años, después de la formación académica, ya la experiencia en campo, siempre le digo a los muchachos que para mí la arquitectura es la amalgama perfecta del arte y ciencia. Porque tenemos la parte artística, que es la creativa, como mencionaba Diana, que es al final quizá la que le da más valor, digamos, a la creación, pero también necesitamos siempre basarnos en la ciencia para poder hacer cálculos, tomar aspectos como medidas antropométricas, psicología de color y otras cosas que van inscritas, digamos, dentro de la arquitectura, y al final pues se tienen que combinar ambas, ¿verdad? El factor artístico, sin duda alguna, es un punto muy importante, porque eso nos permite poder innovar, poder crear, y yo diría que hoy en día pues hay una ventana abierta, ¿verdad?, al mundo a través de la informática, y nosotros podemos traer inmediatamente cualquier tendencia que exista en el mundo a nuestra región. Sí, y justamente me parece muy interesante lo que estás diciendo porque tuvimos hace poco un programa con el arquitecto Johnny España y él decía algo similar en ese sentido, ¿verdad? Que la arquitectura, como dice Dayana, da esa satisfacción por el hecho que es una parte artística, pero que también va amarrada a esa ciencia y que de hecho eso es parte de me imagino yo que eso es parte de lo que enseñas como ya en la docencia. Entonces yo quisiera entrar ahí, que pudieras compartirnos tu experiencia como docente enseñando la arquitectura como tal, ¿verdad? Bien, mi experiencia la verdad ha sido bastante bonita, la podría llamar de esa forma. Yo inicié en el 2014, me llamó quien había sido mi catedrático, si me interesaba dar un curso, le dije que sí, ¿verdad? Inmediatamente. De hecho, a mí siempre me ha llamado la atención poder enseñar. Tuve oportunidad también de dar en diversificado, cuando todavía era estudiante en la universidad, precisamente a estudiantes de dibujo técnico. Entonces, en la universidad, pues, es un poco diferente, ¿verdad?, tratar con jóvenes adultos, digamos, que con adolescentes. Sí. Sin embargo, la experiencia desde el punto de vista de la arquitectura, digamos, pues para mí es bastante bonito poder compartir lo poco que uno sabe. Al mismo tiempo, eso lo obliga a uno a estarse preparando, ¿verdad? Uno llega a dar una clase y los jóvenes, ahora que estamos virtual, pues tarda, ¿qué? 45 minutos, una hora. Sí. Pero esos 45 minutos, una hora,
tuvieron varias horas durante la semana para poder preparar el tema, ¿verdad? Sí. Al final las satisfacciones son muchas, principalmente ver gente que llega sin ningún conocimiento de la rama que en ese caso se está dando dentro del curso, y ver cómo van aprendiendo, cómo absorben la información y ellos la asimilan, la entienden y la pueden aplicar en lo que están haciendo, ¿verdad? Entonces ya hemos tenido ahí un par de graduados también que estuvieron, digamos, dentro de nuestra docencia, y esa es una satisfacción, ¿verdad? Verlos desarrollados ahora también en el campo. Qué bueno. Y está teniendo éxito. Esa es una doble satisfacción, Sí, ¿verdad? sí, porque ya viste a alguien que le diste clase, que lo viste crecer y madurar, etcétera. Exactamente. Y a mí me llama la atención porque digo yo, un estudiante de arquitectura, tal vez la pregunta quizás hasta está mal planteada como lo voy a hacer, pero así es como lo pienso. ¿Qué es lo más difícil para un estudiante en el tema del estudio? Porque yo lo veo hoy en día, ¿verdad? Y que vamos a tocar el tema de la pandemia y cómo influyó. Pero para empezar a hablar de eso, hoy en día el estudiante necesita un poco, un toque más de ser un poco más autodidacta. Tal vez no tanto, pero tiene que, porque cuando uno está en la universidad, en el tiempo anterior, ¿verdad? Antes de la pandemia, los catedráticos le decían a uno, mire, traiga la clase leída por lo menos, ¿verdad? Lea los libros antes de venir. Pero hoy en día, que en el tema de las clases virtuales y todo eso, es necesario que el estudiante, pienso yo, que ponga un poco más de su aportación para poder estudiar antes, porque no es la misma interacción que había antes, ¿verdad? Desde ese punto de vista quisiera que platicáramos. Lo más difícil para mí fue el principio, obviamente, porque yo iba sin ningún conocimiento. Okay. En realidad, porque como le mencioné anteriormente, yo me basaba en lo que era lo del ganado, incluso estudié cocina, me dediqué también Nada a que lo ver de con la... arquitectura. Ajá, nada que ver. Parte culinaria. Me dediqué a estudiar lo que es de la industria alimentaria, entonces yo no llevaba ningún conocimiento sobre la arquitectura. Como digo, sí miraba medidas, diseños y todo donde yo trabajaba, pero era un mundo nuevo para mí, completamente nuevo. Correcto. Pero yo decidí arriesgarme. Sí, pues, Eso fue lo más. Y eso precisamente pienso yo que es lo que les cuesta a todos los estudiantes cuando empiezan, ¿verdad? Que no es, incluso un arquitecto me contaba, yo ni siquiera sabía dibujar. Cuando yo empezaba, habían varios estudiantes conmigo que ellos de carrera habían seguido dibujo técnico, creo que se llama. Ah, sí, pues. Entonces sí, ya iban preparados y sí. Yo decía, pero si ellos ya saben qué voy a hacer yo aquí. Sí, correcto. Y a mí me daba como que pánico porque ellos ya hacían sus tareas y qué tareas las que hacían y yo empezando, pero... Sacaban puros 10. Sí, entonces ya yo con un 7 y ay, me frustraba a veces. Sí, Pero, a pesar de eso me contabas antes del programa que llevas todos tus cursos aprobados. Sí. No has dejado ni uno. Ninguno. Quiere decir que si uno se aplica se puede hacer. Sí, ¿verdad? definitivamente. Sí, precisamente. Y entonces entremos a hablar el tema de la pandemia, porque yo siento que ese es un tema muy importante hoy día porque ha cambiado mucho el mundo, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista de la docencia, ¿cómo lo has vivido? Fue un cambio, primero repentino, porque dice que a todos nos tomó por sorpresa. Correcto. Recuerdo 2020, estábamos, marzo más o menos, ya habíamos iniciado el semestre, con toda la programación hecha, todo el encaminado, y de repente, pues, la noticia, ¿verdad?, que se iba a cerrar el país. Afortunadamente la universidad en la que yo laboro, que es en la Mariano Gálvez, ya había comenzado a crear una plataforma pues. para trabajar virtualmente, pero era un tema opcional. Digamos, claro, que el catedrático decidía si podía subir contenido y los estudiantes pues lo podían descargar. La plataforma estaba lista, como que hubiesen leído el futuro. Como que lo hubieran profetizado. Pero nadie la había, digamos, utilizado, explotado, porque realmente no se consideraba necesaria, ¿verdad? Especialmente la mayoría de cursos nuestros que son tan prácticos, ¿verdad? Sí, claro. Pero al final nos tocó, ahí sí que volver a ese tema. Con los alumnos al principio hubo problema de comunicación,
rápidamente se lograron hacer grupos de WhatsApp y empezamos a utilizar casi en forma inmediata la plataforma. Eso trajo muchos cambios, ¿verdad? Primero, el no tener, digamos, ese contacto directo con el estudiante. Cuesta. Es difícil porque a veces, por ejemplo, ya tenemos 2 años, hay una generación que yo no he visto físicamente, o sea, yo no los conozco ni ellos a mí. Sí, pues. Nos hemos estado, Nunca. Interesante, eso nunca sí, no lo había oído. Ellos Eso no lo había oído. empezaron en el 2021, Sí, pues. entran en enero y nunca hemos tenido ni una reunión ni nada por el Nunca han estilo, estrechado la mano. Exactamente, entonces esas son cuestiones de que uno viene y pasa, digamos, 5 meses, 6 meses con el grupo y solo por cámara. Yo creo que se los puede encontrar en la calle y tal vez ni ellos lo conocen a uno, ni uno a ellos, ¿verdad? Entonces es un tema. Él se parece a mí, al catedrático. ¿Será? Sí, es cierto. Entonces, bueno, ese es uno de los cambios. El otro, ya dentro del contenido del curso también cambia totalmente. Comenzamos yo diría que en tema de carga laboral se creció quizá 3-4 veces lo que era antes. Porque antes uno preparaba clase, llevaba su material, empezaba a trabajar con los estudiantes, como normalmente se hace, pero ya virtualmente es otro tema, ¿verdad? Y eso es interesante porque cualquiera pensaría que se volvió más fácil porque solo poner la cámara ahí y Sí, hacerlo, ¿verdad? Eso parecería, ¿verdad? Esa es la idea, pero como no es nada más ese tema, sino que, por ejemplo, de parte de la universidad nos empiezan a pedir una bitácora de la clase, hay que grabar la clase, hay que publicar anuncios de cuándo va a ser la clase. Entonces todo eso, digamos, yo que estaba un poco más relacionado con la tecnología, no me costó tanto. O sea, fui más rápido. Entiendo. Pero había compañeros catedráticos, por ejemplo, que de edad un poco más avanzada que la mía, que definitivamente fue nuevo para ellos también, ¿verdad? Entonces, a sus hijos o a sus nietos, seguramente, para que nos ayudaran. pedía favor ahí también de colaborar, ¿verdad? Así lo hacíamos, pero al final también exigía un poco más de preparación, Sí. ¿verdad? El tema de revisar muy bien los contenidos, porque el documento tiene que quedar ahí, o los documentos tienen que quedar. Entonces, al final, para mí, en cuanto a contenido, creció mucho más que cuando era presencial. Sí, pues. Pues las ideas, nos abrís bastante la mente respecto a eso porque, bueno, a mí me pasó, por ejemplo, yo lo he contado en otras ocasiones, que a mí me costó dar este cambio a partir de la pandemia comercialmente, porque yo siempre me he dedicado a las ventas y ahora que tenemos la inmobiliaria, y yo siempre era de esa interacción directa con el cliente, llamarlo, mire, déjeme llegar, y llegaba y lo atendía y hacer un negocio tradicionalmente, pero ahora te dicen una reunión virtual y me costó el cambio. La verdad que yo me sentía hasta ofendido porque sentía yo que la gente no me quería recibir, pero es eso que uno tiene que cambiar el chip. Y hay personas que ya vienen hoy en día, por lo menos los más jóvenes, ya vienen y se sienten tranquilos. Porque ellos están viviendo esa transformación. Son nativos, ¿verdad? De ese cambio, ¿verdad? Nativos de ese cambio. Sí. A cambio, uno que viene un poco más arriba tiene que adaptarse a eso. Adaptarse para sobrevivir, dijo Darwin. ¿Verdad? Voy a hacer un corte y entonces entramos a la pregunta de lo mismo. La experiencia pandémica en pandemia y pospandemia de un estudiante. ¿Cómo viviste este tema de la pandemia? Pues como estaba mencionando de que sí fue un poco difícil el cambio, aunque yo empecé a estudiar arquitectura el año en que empezó la pandemia. No tuve mucha experiencia en lo que es ir a la universidad, sino que ya de una vez en marzo empezar a recibir clases en línea. ¿Nunca pusiste un pie en...? Bien. Empezamos en febrero y ya en marzo cambió todo. 13 de marzo, viernes 13. Y ese día era mi cumpleaños, por eso no lo olvidé. La verdad no te creo. Sí.
pues incluso como le decía el arquitecto, que él da clases y no conoce a sus alumnos, pues yo fui una alumna de él. Ese fue el claro y ejemplo. yo no lo conocía a él. Y él o sea que tú empezaste a estudiar y has estudiado con él y estudiaste en clases virtuales. Así es. Hasta ahorita lo estás conociendo. Hasta ahorita lo estoy Mira, conociendo, pues, un año después. Eso no lo sabía. Sí, pues fue difícil porque también con lo del equipo, con la computadora y todo eso, yo no tenía absolutamente nada porque estaba iniciando, ni Claro. mesa para trabajar, ni computadora, entonces era de comprar toda la carrera, que la mesa, que la compu, que otros materiales, entonces, y ya fue algo frustrante porque la emoción de ir a la universidad, de ir a quedar encerrado uno en la casa prácticamente a recibir clases, eso fue un cambio total. Y como lo mencionó el arquitecto anteriormente, de que como que se cargó más el trabajo para nosotros también, como que demasiadas tareas, yo lo sentí más pesado. Claro. Más tareas, más proyectos, que una semana entregan esto. Claro, Y por sí, fue un supuesto. cambio difícil. Sí, porque como estudiante ya no tenés esas horas de estudio directamente en el salón, sino que ahora hay que compensar el tiempo. Cualquier duda que tenía, pues ya no iba a ser directo con el arquitecto, con el ingeniero, sino que por un mensaje o mediante la clase, ya no era lo mismo, porque no entiende uno de la misma forma, pues tiene una duda y le resuelven esa duda y le sale otra duda. Sí, ya no es la comunicación no es tan inmediata. A pesar de que se supone que toda la tecnología ha ayudado bastante a la comunicación, ¿verdad? Al acercamiento, ¿verdad? Porque la interacción todavía es lenta. Yo siento que tal vez también ahí tiene que ver la parte cultural, que todavía no hemos desaprendido la forma antigua de aprender, ¿verdad? Soltarlo, ¿verdad? Exactamente, entonces tal vez no le estamos todavía, como no hemos entrado 100% en confianza con la metodología virtual. Correcto. Sin embargo, en otros países desde hace mucho tiempo ya se ha realizado, ¿verdad? Claro, porque nosotros tenemos un programa con el desarrollador de tecnología de nosotros, y él tuvo cursos en Taiwán. De hecho, tenemos un programa de eso. Y él contaba que ya en el 2015 ellos ya tenían realidad virtual para conferencias. Realidad virtual para conferencias. Entonces, imagínense. Sí, nosotros empezando. Pero entonces yo pienso que ahí a eso me refiero yo, que el estudiante tiene hoy en día que valerse de sus conocimientos en tecnología para indagar y buscar información que quizás la pudo haber tenido con el catedrático frente a él, pero que como ahora ya no se puede, ¿verdad? Entonces tiene esa facilidad, y ahora que Google todo lo sabe, como dicen, ¿verdad? San Google. Excelente. Y ahora, con el tema de las restricciones respecto propiamente a la pandemia, su punto de vista como más que todo esto va a ir un poquito enfocado a tu trabajo como arquitecto, ¿verdad? ¿Cómo ha cambiado esa interacción que tenés con tus clientes, con tus trabajadores, por el tema de restricciones y todo eso? Bueno, primero con el tema de los clientes, nosotros tenemos nuestra oficina, y normalmente un cliente se atiende que llega a la oficina, se tiene el primer acercamiento, nos expone cuál es la idea que tiene su proyecto, entonces hay una interacción directa, digamos, normalmente. Eso tuvo que cambiar, hacerlo virtualmente o también vía mensaje, ¿verdad? Y notas de voz, imágenes en WhatsApp, que es lo más directo. Siempre pues por guardar, digamos, de alguna manera esa distancia, que creo que fue importante hacerla. En el tema ya directamente en obra, al principio tuvimos ese golpe primero de pagar, que definitivamente eso afecta en muchos aspectos, ¿verdad? Sí, claro. De tener una obra. Fueron como 4 o 5 meses que se paró totalmente. Sí, ¿verdad? digamos que así en su totalidad tuvimos quizá unas 5 o 6 semanas, luego permitieron cierta cantidad con de ciertas trabajadores cosas en cierto horario. ¿Verdad? Recuerdo que incluso tuvimos que mover horarios. Normalmente acá en la región el albañil o el obrero trabaja de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Me recuerdo que como la restricción estaba a las 6, no estoy mal, o 5, tuvimos que bajar, y ellos lo que hacían era llegar temprano, ¿verdad? O sea, en vez de empezar a las
7 de la mañana, empezaban 5:30, 6. Nosotros en ese entonces, para reforzar un poquito lo que estabas diciendo, en ese entonces en el proyecto de Mansión del Bosque teníamos 30, ¿verdad? Como 30 trabajadores cuando empezó la pandemia, y como había restricción de personal se tuvieron que quedar solo como unos 10, más o menos. Y sí es cierto lo que estás contando, porque sí hubieron ese tipo de restricciones, ¿verdad? Sí, entonces, aparte del tema del horario, cuando ya volvemos, la mascarilla, ¿verdad? Que a veces hacer que la gente o el equipo use el implemento de la mascarilla fue difícil, que guardaran el tema del distanciamiento. Sin embargo, poco a poco se fue implementando. Realmente no es fácil estar haciendo una labor como estar pegando blog o estar haciendo algo, un zanjeo bajo el sol y tener unas mascarillas y a veces uno va en el carro o qué sé yo y siente que sí. Exacto, entonces no fue fácil, sin embargo pues tuvimos que hacerlo. Nosotros como supervisores que llegamos, digamos, periódicamente a las obras, ahí sí que yo personalmente le puedo decir, traté de hermetizarme lo más que pude para cuidarme yo y mi familia, pues lógicamente. Gracias a Dios nunca tuvimos ningún brote, por lo menos en lo que estuvimos ahí. Pero sí, definitivamente las restricciones se guardaron de cierta forma. Hasta hoy en día, ¿verdad? Otra de las cosas que yo traté de decirle a los muchachos que se vacunaran. Sí. Es un tema bien difícil. Porque muchos tenían miedo por X cantidad de teorías que les decía yo, miren, pero ¿por qué no querés? O sea, no, es que dicen, mira, me estoy diciendo dicen. O sea, te estás basando en historias. En algo que podría ser. Yo te puedo hablar de mi experiencia, yo ya tengo las 2 vacunas, tengo las 2 dosis. Nada que ver, un dolorcito acá donde lo pusieron, ni fiebre, ni nada de lo que cuentan. Al menos personalmente, ¿verdad? Entonces fue difícil, ¿verdad? Pues tratamos nosotros la manera de motivarlos, no podemos obligar, obviamente, pero sí por lo menos concientizar de la importancia. Algunos lo hicieron, se les daba su permiso, ¿verdad? De esas horas que iban a tomar para vacunarse, y yo diría que un 70-80% del personal lo hizo. Sí, pues. Sin embargo, se respeta pues también, ¿verdad? Que, lamentablemente, como le digo, no es por una creencia, digamos, muy fuerte, sino que por el decir de las personas. De la gente, ¿verdad? Sí, lamentablemente eso ha influenciado mucho esta cultura así, ¿verdad? Nos dejamos llevar por historias y cosas y eso se ve ahí reflejado. Sí, eso es cierto, eso es cultural y a veces también tiene que ver con el tema de la educación, ¿verdad? Correcto. Y a mí me llama la atención ahorita que estabas hablando del tema de la supervisión, que este es un tema también que yo no me quería ir sin que lo platicáramos, ¿verdad? Hasta qué punto un estudiante también recibe la oportunidad de poder hacer esa práctica en la supervisión, porque yo siento que esa es una de las partes que a un estudiante quizás le hace falta, ¿verdad? La supervisión de campo, ¿verdad? Porque no es, lo hablábamos al principio, ¿te acordás? Que supervisar personal, sí. Albañiles, ayudantes, eso es cosa seria, tanto para la contratación como para la ubicación el rendimiento, y lo hagan correctamente, sigan procesos. Sí, dentro de la carrera prácticamente primero se llevan cursos de sistemas constructivos, en donde se enseña, digamos, con los diferentes sistemas que utilizamos en el medio, que el estudiante aprenda cómo se aplican, cuáles son las ventajas, desventajas, costos de los mismos, equipos que se necesitan para desarrollarlo. Luego ya van a una segunda fase dentro de la formación, que hay cursos de supervisión de obras. En este curso, digamos, durante un semestre directamente ellos tienen que estar supervisando una o más obras, llevar control, aprenden a hacer el tema de la bitácora, qué aspectos se supervisan, todos esos temas técnicos los aprenden y también los practican. Sin embargo, cuando el estudiante cierra la carrera, hay una última fase que es dentro de la facultad nosotros le llamamos PPS, que es la práctica profesional supervisada, la cual pues tiene 3 fases, y la tercera fase, que es la más grande, es totalmente supervisión en campo, que el estudiante se tiene que involucrar en una obra y lo supervisa un catedrático, que en este caso
casualmente también soy yo el que tiene a su cargo pues, el grupo de PPS acá en la región. Excelente. ¿Sí? Entonces, yo considero que ahí ellos complementan. Muy personalmente le digo, la formación académica hasta el PPS es bastante enriquecedora y completa, pero hasta que uno ya está en el campo es donde realmente va aprendiendo. O sea, la experiencia en campo, ya graduado, yo diría que los primeros 3, 4 años son otra escuela. La maestría, el doctorado. Pagar el derecho de piso que se llaman, ¿verdad? Sí, porque eso es bien importante. Por mucha teoría, por muy bien que vaya, de hecho uno nunca deja de aprender, ¿verdad? Claro. Y siempre se encuentra. Esa debería ser una premisa para uno. Correcto. Y se adapta a cambios que constantemente están sucediendo, ¿verdad? Excelente. Y desde el punto de vista del estudiante, ¿cómo ves el tema de la práctica? Como lo menciona el arquitecto, que la experiencia es lo que cuenta, así sea muy preparado y toda la cosa, pero sí es bastante importante porque cualquier duda, cualquier error que vaya a cometer uno, pues ya sabe pues cómo es. Por ejemplo, a mí me gustaría mucho que fuéramos a la universidad, si en algún momento se pudiera ir a la universidad por cualquier comentario que nos puedan hacer los arquitectos, como por ejemplo en las maquetas. Si yo tengo un error, que una medida o una escala no es así, pues el arquitecto viene y me corrige. Ya para la siguiente maqueta que yo vaya a hacer, ya lo llevo mejor. Entonces, por eso sí opino que es importante, muy importante la práctica, porque ya, así como estamos en línea, ya solo enviamos fotos, entonces ya no se ve la escala, ni ellos miran en realidad cómo está la maqueta, cuáles son las dimensiones de la maqueta y las medidas. Entonces, sí es muy importante lo que es la práctica. Correcto. Y es bastante interesante lo que decía Dayana, porque yo pienso que el estudiante necesita de estas cosas, y como esta es una nueva modalidad, que hay que irle buscando la forma, ¿verdad? Y en ese tema de buscar la forma, yo me imagino que incluso ahora en el diseño por ejemplo, de la vivienda, se debe estar tomando más en cuenta el tema de crear espacios justamente para hacer este tema, ya sea que porque tiene que tener una reunión, o porque tiene que hacer una conferencia, o porque tiene que dar una clase o recibir clases, ¿verdad? No sé si te ha tocado diseñar de esa manera últimamente. Fíjese que, cuando viene el tema en los cursos de diseño principalmente, nosotros comenzamos a ponerle al estudiante proyectos que tomen en cuenta la situación de pandemia. Por ejemplo, en edificaciones públicas, cómo organizar, digamos, los espacios para que exista un distanciamiento ya de manera prevista, sino no como nos tocó hacerlo espontáneamente. En el caso de la vivienda, que es un poco más personal y a menor escala, podríamos decir, normalmente ya se han manejado ciertos ambientes, pero ahora la gente pues definitivamente exige ciertos espacios para hacer un home office, ¿verdad? Correcto. Entonces, dentro de la arquitectura uno puede adaptar espacios que se adapten en ciertas habitaciones, ¿verdad? No necesariamente puede ser agregar un ambiente extra, no puede ser un estudio que sería lo más fácil, ¿verdad? Pero sí se puede integrar dentro de una habitación, dentro de un dormitorio, en la sala, espacios que puedan cumplir, digamos, con esa necesidad. Correcto. Sí, y eso que prácticamente va a ir en tendencia, porque es lo que va hoy en día. Yo siento que el mundo ya no va a regresar a ser el mismo, ¿verdad? Siempre va a quedar algún cambio, ¿verdad? Y obviamente que porque al final de cuentas también es un beneficio, porque personas, por ejemplo, cuando yo estudié en la Universidad de San Carlos en Guatemala, yo estudiaba en la noche, y salir de la San Carlos en la noche a las 8 era hacer una cola por lo menos de hora y media, sin mentirles. Yo salía a las 8 y estaba saliendo de la universidad 9:30, 10 de la noche. A veces me quedaba mejor en el carro, compraba algo de comer, y hasta después, ya cuando todos habían salido, entonces hasta ahí ese momento
el desgaste y el peligro, ¿verdad? De cierta forma, correcto. Nos manejamos. Y esa es una de las ventajas que nos ha dado la virtualidad. A eso iba, correcto. Por ejemplo, acá, bueno, yo soy de acá de Zacapa, pero muchos compañeros catedráticos, la mayoría viene de la capital. Y esos viajes, pues de alguna manera también ellos lo evitaron. Los estudiantes también, no tenemos estudiantes solo de Zacapa, tenemos de la región. Hay gente que viene de Izabal, de Morales, de Puerto Barrios. Sí, se les dio oportunidad a otros. Entonces, incluso recomiendo que hay gente que está en el extranjero y está estudiando la carrera. No te creo. Sí, hay gente que está en el extranjero. Eso está interesantísimo. Y pudo retomar, ¿verdad?, el estudio. Sí. Entonces, pues realmente no necesitan más que hacer, todo se hace en línea. Sí. Entonces, eso a mí me sorprendió. Una persona que estuvo en la facultad hace 6, 7 años, verlo nuevamente. Y yo hasta le pregunté, no estaba seguro si era la persona, que yo sabía que estaba en Estados Unidos. Y me comentó que sí, que no tenía ningún problema. Entonces, de alguna manera se abre la ahora el tema sería entonces, ¿qué va a pasar cuando regresen las clases presenciales? Sí. Desde tu opinión, ¿cómo crees que se va a manejar? ¿Será que va a ser mixto? Yo siento que sí, que el sistema va a quedar híbrido. Vamos a tener que dejar, digamos, la parte virtual y presencial. Porque lo que mencionaba Dayana, lo importante que es tener especialmente la carrera de nosotros, porque una maqueta me pueden mandar fotos con la mejor cámara de alta resolución, pero no es igual que tenerla, ¿verdad? Sí. Poder ver ciertos detalles, el mismo tema con los dibujos, los proyectos. Entonces, y también siento que a veces la percepción del cliente, en este caso el estudiante, a veces yo veo a los estudiantes como clientes, ¿verdad? Entonces, definitivamente yo considero que el camino que lleva la educación va a ser un sistema mixto, un sistema híbrido, porque vamos a necesitar esa plataforma que ya tenemos para poder tener contenido y que el estudiante suba también contenido, poder llegar a esas personas que están, digamos, con la imposibilidad de estar presencialmente. Entonces creo que hacia ahí vamos. Incluso es probable que al regresar a clases presenciales, el catedrático tenga una cámara ahí que filme la clase. Para quienes no están. Para quienes no están, ¿verdad? O para que pueda servir de consulta después, que eso es algo bien importante. Sí. Lo que le decía, grabamos la clase, generamos links, los compartimos. Si un estudiante no pudo estar por tema laboral, familiar o lo que sea, porque de COVID se reportaron un montón, si era cierto o no lo sabemos, pero por lo menos las consideraciones del caso las tuvimos, ¿verdad? Sí, claro. Y podían ellos llegar, repasar y poder consultar cualquier duda que tengan, y eso es algo que antes no teníamos, ¿verdad? Entonces de alguna manera eso también facilita y ayuda el desarrollo del estudiante. Correcto. Ahora, yo quisiera que tocáramos un tema que ha salido en redes sociales y hasta en tono de burla y de meme, pero es que es importante porque yo siento que aunque sea una burla, permea en la mente de la gente, y es que mucha gente piensa que por estar estudiando por esta vía virtual, puede ser que no salgan bien preparados. Su opinión al respecto, pero voy a empezar con Dayana. Pues sí da un poco de en qué pensar eso, lo de los memes, como dice usted, porque ya lo van como que manejando la mente de uno, que a mí me da miedo, en lo personal me da miedo que en algún momento al realizar un proyecto y no vaya a quedar bien alguna medida, o que vaya a quedar aquí. Es preocupante, pues, pero yo opino de que todo es cuestión del estudiante. Correcto. De cómo esté el estudiante. Si yo me quiero preparar, si yo quiero obtener más conocimiento, pues yo busco otros medios de información, otros tipos de conocimientos, que me alimente la mente, pues, y que sepa de que voy a hacer las cosas bien. O también buscar un medio de, como por ejemplo, ir a obras. Siento que es lo mejor, ir a ver cómo hacen las obras, cómo empiezan los cimientos y todo eso, hasta la entrega del proyecto final, de una vivienda final. Correcto. Tener esa iniciativa, ¿verdad? Así es. Ser proactivo. Todo, ¿verdad? Es cuestión del estudiante. Sí, correcto. Porque tiene que llegar un momento, y tal vez me vas a apoyar con eso, ¿en qué momento el estudiante, vos que ya te graduaste, en qué momento el estudiante le cae y dice, despierta y dice que
esto de verdad es lo que me va a dar de comer el resto de mi vida, ¿verdad? ¿En qué momento le cae el 20, ¿verdad? De que es así y que tiene que hacerlo con responsabilidad. Porque hay una etapa de la universidad en que es así como lo agarra, como que viniera del colegio, ¿verdad? Correcto. Pero ¿en qué momento le toca ese cambio de switch? Yo siento que el cambio va a ser relativo, digamos, posiblemente la experiencia de vida que tenga cada quien. Correcto. Por ejemplo, alguien que tiene el apoyo de sus papás y solo se está preparando académicamente, quizás pase 2, 3, 4 semestres y que se dé cuenta y aterrice y diga estoy en la carrera y ya tengo que ver cómo. Sin embargo, también podríamos considerar el caso del estudiante que viene a la universidad porque ya de alguna manera está involucrado en el tema de construcción, una empresa familiar o algo. Esa persona quiere, desde que llega al primer semestre, él quisiera que se le diera más de lo que el programa indica. Sí, porque ya lo quiere ir a aplicar. Exactamente, entonces yo siento que es relativo, ¿verdad? Cada experiencia de vida es diferente, pero yo consideraría que la mitad de la carrera, por poner un punto medio, podría ser un momento donde uno dice, bueno, despierta. Ya sé esto, lo voy a aplicar, ¿cómo lo aplico? Yo consideraría que es por ahí, sí, más o menos. Correcto. O sea que ya más o menos ya tenés que ir agarrando responsabilidad. Y aquí me toca un punto muy importante. ¿Qué tan importante es la familia? ¿Verdad? Porque hay estudiantes, hay personas que incluso ya están casadas y están estudiando en la universidad, ¿verdad? Porque la universidad es para todos. Como puede haber una persona que recién graduado de la escuela, del colegio, y meterse a la universidad, como puede haber alguien que retomó los estudios, como el muchacho en Estados Unidos que estabas contando, ¿verdad? Pero ¿qué tan importante es la familia? Por dos razones. Una, con el tema de la pandemia, porque ahora los tenemos ahí, ¿verdad? Y está la persona recibiendo su clase y pasa atrás la mamá y luego pasa el hermano, ¿verdad? ¿Qué tan importante es la familia, por lo menos para ti? Pues mi familia me ha apoyado mucho, bastante con esa carrera y con lo que pasó del COVID. Ellos siempre han estado ahí para mí, siempre han estado ahí pendientes, siempre han estado animándome. Y como lo mencionaba usted, que la familia pasa por atrás, llega mi sobrinita, una sobrinita de 1 año y medio, ella siempre llega a quererse subir, incluso hay una arquitecta que ella la conoce y me dice, preséntala, Dayana, y ella quiere estar ahí conmigo, pero ellos siempre están ahí para mí, siempre han estado ahí apoyándome, bueno. Me han dado mi espacio, si yo tomo alguna decisión me apoyan, nunca me han dado la espalda. Eso es importante, tener una familia que apoye la carrera, ¿verdad? Y qué mejor que el arquitecto, que todos en la familia arquitectos, ¿verdad? Sí. ¿Qué tan importante es la familia en este caso? Yo creo que es fundamental, ¿verdad? Cuando se tiene el apoyo de la familia, no solo económicamente, sino que también en la parte motivacional. Es sumamente importante porque eso respalda, refuerza al alumno. Incluso a veces, pues, el mismo hecho de que si le están dando económicamente el apoyo, tienen derecho a exigirle, digamos, y eso hace que el estudiante, pues, también, si en algún momento flaquea en la carrera, porque es así, creo que en todas las carreras son, y lectura no es la excepción, entonces eso apoya demasiado, ¿verdad? También le puedo contar yo experiencias y casos de personas que individualmente ellos mismos se han autosostenido y ellos se propusieron, no quizá a una edad joven, digamos, que normalmente uno ingresaría a la universidad, sino ya arriba de los 35 años y han salido adelante, ¿verdad? Lo que usted mencionaba, a veces la universidad no se va a mover de donde está. Entonces nunca es tarde para poder uno prepararse si uno tiene la meta en la vida de poder alcanzarlo. Entonces, para mí, el apoyo de la familia es importante y también que uno esté, digamos, decidido a lo que quiere, ¿verdad? Creo que los dos aspectos van de la mano. Sí, porque uno hasta cierto punto llega a un punto en la vida de una persona en la que uno ya se da cuenta que el tiempo también es una inversión. Así es, ¿verdad? Así es. Que cuando se es joven o más joven, no se valora. No se valora. Con el tiempo uno se va dando cuenta de eso, que si hay un bien que no regresa, es el tiempo, sí, ¿verdad? Y es invaluable.
Imagínense una persona que... Yo tengo un amigo que él estudió ingeniería. Perdón, solo voy a hacer un corte porque aquí ya se va a parar. Ok. Y aquí mismo vamos a empezar. Entonces les decía que yo tengo un amigo que estudió ingeniería, pero estudió ingeniería porque su papá era ingeniero y ellos no tenían una buena relación. Pero como él le daba todo a su hijo, a mi amigo, ¿verdad? Le pagó la carrera, él no necesitaba nada, transporte, vehículo, todo. Estoy hablando hace unos 15 años o más. No, yo creo que más. Y él, el día que se graduó y que le dieron, que fue a traer su título, más bien el día que fue a traer su título, ¿verdad? Porque como hay un trámite, todo, ¿verdad? El día que fue a traer su título, le dijo, mira papá, aquí está tu título. Porque eso era la condición que le había pedido. Aquí está tu título. Yo me voy a dedicar a la música. Y se dedicó a la música, se fue a la música y dejó la ingeniería, estudió. Pero después, en un viaje que tuvimos, porque tocamos juntos en una banda para unas actividades, él me decía, mira, yo me doy cuenta hoy en día que muchas de las cosas que yo estudié en la ingeniería, ¿verdad? Respecto a la organización y manejo del tiempo y manejo de varias cosas, procesos, me decía él, manejo de procesos, hoy los estoy aplicando. Y entonces me arrepiento. Y él no me lo dijo, pero yo entendí que de lo que se arrepiente es de haber hecho eso con su papá. Porque él, si hubiera sabido que lo que estaba invirtiendo de tiempo le iba a servir para algo más, siento yo que lo que él se lamenta es no haberlo aprovechado, ¿verdad? Entonces, lo cuento porque para mí es una experiencia muy, muy, muy importante de una persona que de primera mano me lo contó, que definitivamente es lo que puede pasar a una persona que está estudiando y que no le está poniendo la atención, ¿verdad? Que porque como es clase virtual, entonces sienten que tienen más tiempo libre, sí, ¿verdad? Se descuidan, ¿verdad? Porque así como hay estudiantes aplicados, ¿verdad? Hay otros estudiantes que descuidan un poco la famosa procrastinación, ¿verdad? Y de hecho con tu hermano estábamos hablando, Dayana, hace unos días acerca de la procrastinación y resulta ser que la procrastinación tiene como una de las cosas que hace que uno procrastine las cosas es el miedo. Por miedo uno deja las cosas para otro día, ¿verdad? Y eso no debería ser así, ¿verdad? Yo con este comentario quiero ir contándoles que ya vamos aterrizando el programa. Se nos fue una hora así, como si nada, ¿verdad? Y yo siento que hemos platicado un poquito, que podríamos seguir. Vamos a tener que hacer segunda parte. Hay que hacer segunda parte, sí. No, arquitecto, con todo, yo siento que las puertas están abiertas. Te vamos a invitar para otro programa si estás de acuerdo, ¿verdad? Hay varios temas de arquitectura que a mí me gustaría tocar y yo creo que vamos a hacer otro programa para que puedas estar con nosotros. Pero por último, yo quisiera sus últimas impresiones del programa, algún consejo que quieran darle en el caso tuyo a tus compañeros o a aquellos muchachos que están pensando qué seguir, ¿verdad? Ajá. Y por otro lado, sus últimas palabras que quisieran dar para el programa, ¿verdad? Alguna idea que se quedó por ahí que ustedes querían desarrollar, ¿verdad? Pero principalmente, si ustedes pudieran darle un consejo a la audiencia, ¿verdad? Eso sería lo básico. Y empezamos por Dayana. Pues mi consejo es que si están en la duda entre seguir arquitectura y otra carrera, pues que busquen bien, que piensen bien, que analicen bien si en realidad les gusta y la sigan. Y que si hay personas que les dicen que no, que eso no es para vos y siempre le bajan el ánimo a uno, que no le hagan caso. Que siempre se a lo que dice la gente. Sí, no, es que siempre hay gente así, sí, que lo baja a uno. Que siempre decían por ellos mismos, la decisión es de uno, el estudio va a ser para uno y uno mismo lo va a disfrutar. Correcto. Entonces, si están como que pensando ahí si sí o no, pues que se decidan bien, que piensen bien siempre en su futuro, porque esto, pues, como decía ustedes, va a ser, de esto vamos a vivir. Correcto.
pero que lo decían. Arquitectura es una carrera muy hermosa, como lo mencionaba antes, es arte. Es una carrera que nace, que lo inspira a uno bastante y pues si están ahí como que sí, ¿no? Pues que se decidan bien. Excelente. Pero que siempre se pongan ellos mismos de primero. Por supuesto. Así es. Por supuesto, y principalmente que le echen ganas, ¿verdad? Así es, que le echen muchas ganas. Y que duerman lo suficiente porque después ya no van a tener mucho tiempo para dormir. Interesante, Sí. ¿verdad? Yo le contaba al arquitecto que tuvimos el programa, él decía que yo tocaba con un grupo de música y el bajista estaba estudiando arquitectura, el bajista y el baterista. Pero el baterista era un poco más organizado, a veces estaba en los ensayos, casi siempre estaba en los ensayos, pero con el bajista nunca podíamos contar con él. Y él decía, no, muchachos, no me saquen del grupo, decía, pero cuando decíamos, muchachos, va a haber ensayo, no puedo porque tengo que entregar proyecto, ¿va? Típico de los... Sí. Pues no se sabe si el proyecto era la novia. Eso puede ser. Me ha pasado eso. Por ejemplo, mi familia casi siempre se reúne los domingos, algún almuerzo, alguna cena, y entonces ellos almorzando y yo haciendo mis planos. Casi no tenía tiempo, sí. Pero es dependiendo de la organización que tengan las personas también. Pero ese es... todo esfuerzo humano es una semilla. Yo siempre digo que todo esfuerzo humano es una semilla. Aquello que se siembra, eso se cosecha, ¿verdad? Y cada cosa que uno hace, tener por seguro que en su momento va a dar frutos. Te vas a privar de quizás algo, compartir con tu familia, te vas a privar de los amigos en algún momento, ¿verdad? Mira, Diana, nunca venís y nunca compartimos, ¿verdad? Pero en el futuro vas a cosechar eso, ¿verdad? Porque hay tiempo para todo. Cuando hay tiempo para estudiar, hay que estudiar, ¿verdad? Cuando ya hay tiempo de ejercer, hay tiempo de compartir, ¿verdad? Hay que encontrar ese balance. Correcto. Y quisieras despedirte del programa aprovechando que para luego pasar con el arquitecto. Pues agradeciéndoles por la invitación, fue un gusto pasar con ustedes acá y expresar mis experiencias y pues los animo a los que están pensando en seguir la carrera, pues que la sigan, pues que es muy bonita la carrera y gracias Fernando por invitarme. Excelente. No, gracias a ti por estar aquí con nosotros. ¿El arquitecto? Tal vez ampliando un poquito lo que decía Diana, yo pienso que si alguien tiene la idea o la intención de estudiar la carrera, yo creo que es para cualquier carrera. Lo primero es estar uno seguro de qué es lo que quiere hacer el resto de la vida, que realmente le guste y le apasione lo que hace. No se vale que porque mi papá, mi tío, mi abuelo quieren que yo estudie la carrera o que ellos son, yo también. Tiene que ser una cuestión muy personal y tener uno la decisión y determinación de qué es lo que quiere hacer el resto de la vida. Las dificultades van a venir, pero con esfuerzo uno las va superando y alcanzando. Correcto. Hoy en día, también hablando un poco del tema virtual, yo quisiera mencionar eso. Y usted hizo mención también un poco del tema. De que estamos ahora en la virtualidad. Siento que la virtualidad abre puertas que no se tenían antes. Lo que pasa es que tal vez el joven no lo ha valorado, no le ha dado ese. Porque hoy tienen un libro abierto, tienen una información con X cantidad de cualquier tema que sea la carrera, pero tiene que entrar un factor muy importante que es la responsabilidad. Sí. El tema de ser un autodidacta, eso es clave hoy en día. Porque se tiene ahí la información, pero la información no va a entrar solo tomarse una cápsula. No, pues. Uno tiene que ir a buscarla, indagarla, buscarla. Y eso se le está dando al estudiante. Entonces lo que decía de los memes, ¿verdad? Que en Guatemala somos número uno, porque ese sería medalla de oro en las memes. Y que empiezan a atacar a las diferentes carreras y decir, como son virtuales, puede ser que sí, puede ser. Yo veía que una casa que se estaba cayendo. Ajá. Yo estudiantes de arquitectura. Sí, es cierto. Mira, al final yo considero que estos personas, uno que se forma y estudia, es para el resto de la vida. Lo que pasa es que a veces por inmadurez quizás no logra entender el joven hasta cierto punto. Puede ser ya muy tarde. Entonces, por eso quería hacer mención, tal vez sirve de concientización. Sí, claro, por supuesto. En cualquier carrera. Hoy en día tienen esa oportunidad y que la aprovechen. Porque al final
me estoy formando para salir y hacer el resto de la vida determinada profesión o oficio. Entonces tenemos que aprovechar el tiempo. Yo puedo engañar a un catedrático y ganar un curso poniendo, qué sé yo, una foto mía ahí o mandando copiar hasta el final. Cuando viene a la calle, ahí es donde se va a lamentar, digamos, el no haber aprovechado. Yo pienso que más que verlo como una deficiencia, es una oportunidad en la cual cualquier persona puede aprender mucho más que alguien, ¿verdad? Entonces, ese es mi punto de vista al respecto. Con el tema del programa, pues muchas gracias por habernos invitado. Muchas gracias, Oscar. Para mí fue un gusto, la verdad, estar compartiendo acá y estamos ahí a la orden, pues cuando ustedes quieran poder hacerlo nuevamente. Perfecto, excelente. Les agradezco una vez más a los dos por haber estado aquí en este programa. Yo creo que ya llegamos al final. Las ideas que surgieron aquí me gustan mucho. Yo siento que sí va a ser un programa que algunas personas van a poder ver y van a decir, a eso me sirve, ¿verdad? Porque eso es lo que yo pretendo en el programa, que la gente que lo vea diga eso me sirve, eso lo tomo para mí, eso lo voy a aplicar, ¿verdad? Así que les agradezco a ambos y le digo a la audiencia, muchísimas gracias por habernos acompañado hasta aquí. Hemos llegado al final. No se pierdan de todo el contenido que estamos creando, que es un contenido creado para ustedes desde Zacapa directamente. Es un podcast de valores urbanos de la región. Eso es importante. Nosotros vamos a buscar que hayan personas que estén acá que puedan hablar un poco acerca de cómo es la situación en esta región tan hermosa del Oriente, ¿verdad? Y específicamente de Zacapa. Así que les agradecemos a todos. Hasta la próxima.